Abra su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Lucas 15, 1. Lucas 15, 1 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se ha preguntado usted por qué los publicanos y los pecadores, la gente que vivía deliberadamente en un estilo de vida pecaminoso, por qué se acercaban a oír a Jesús? ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué les encantaba estar delante del Señor escuchándole? Son personas que se convirtieron en testigos del poder de Dios al ver tantos milagros, sencillamente porque encontraron la empatía, más que eso, la compasión de Jesús por los pecadores. Quiero que sepa esto, que Dios no le rechaza por su condición de pecado, que Él anda buscando lo que se ha perdido. Por eso quiero en esta hora hablar bajo el tema, y es una pregunta: ¿por qué es tan atractivo Jesús al pecador? ¿Por qué Jesús es tan atractivo al pecador? En primer lugar, quiero que veamos la necesidad número 1 del pecador. La necesidad es libertad, libertad del control, del dominio del pecado. El pecado, en primer lugar, dentro de su proceso de esclavitud, lo que produce es separación. En este caso, en 3 áreas por lo menos. Nos separa de Dios, nos separa internamente y nos separa de los demás. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, una separación. No es que Dios se haya apartado, no es que Dios nos haya separado, sino que nuestro pecado, como dice Isaías 59, hemos hecho una barrera entre Dios y nosotros. Somos nosotros los que nos hemos apartado por el mismo pecado. En el primer libro de Reyes 8:46 dice: porque no hay hombre que no peque. Es decir, que aunque alguien quiera justificarse que es una persona inocente, no existe tal persona. Toda persona peca porque hemos nacido en pecado. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga esto, si somos enemigos de Dios, por supuesto, esto produce separación. Y esa separación produce, por supuesto, ansiedad, produce temor, porque no sentir el respaldo de Dios, no sentir a Dios mismo en nuestra vida, ya que nuestro espíritu, el espíritu que es el soplo de Dios en nosotros, ahí está la conciencia de la existencia de Dios, la conciencia también que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. En nuestro espíritu gime, clama por la presencia de Dios. Pero cuando hay pecado, entonces no experimenta esa conexión, sino que hay una separación. Y esa separación es lo que el Señor dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa muerte, en primer lugar, de carácter espiritual. Por eso una persona que vive en pecado no es una persona feliz, porque la felicidad se inicia en la relación con Dios. En segundo lugar, el pecado nos separa internamente. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este término disolución significa una vida abandonada y disoluta, o libertinaje, una vida de exceso. Entonces, cuando alguien vive en esta situación,
sucede una separación interna donde se siente internamente dividido, no hay armonía en su corazón y por supuesto nos separa de los demás. Usted se ha de preguntar por qué no puedo tener armonía con las personas que aún de la misma familia, el matrimonio, por qué no puedo tener armonía con las personas con las cuales trabajo. Algunas veces se dan algunos entrenamientos en las empresas para poder trabajar en equipo, pero si hay pecado, oiga esto, hay un estilo de vida de pecado, aunque haya entrenamiento, aunque haya capacitación, por supuesto no va a haber una verdadera integración. Todos lo van a hacer mecánicamente, pero no una unidad granítica. ¿Por qué? Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en comunión, es decir, en santidad, hay limpieza del corazón, se produce comunión entre uno y otro. Ahora, lo contrario es, al no andar en luz, es decir, no andar en comunión con Dios, produce desunión con la persona que nos rodea. Ahora, si, por ejemplo, en un matrimonio, si uno de los cónyuges anda en pecado, por supuesto no habrá comunión. Si hay alguien en la empresa, en el equipo de trabajo, con las personas con las cuales usted tiene, digamos, algún proyecto y la persona anda en pecado, no va a estar en el mismo sentir con usted. Es como el caso de Judas. Judas tenía en su corazón pecado y por ende pues no había comunión con el Señor ni tampoco con los demás discípulos. Así que lo primero que ocurre es que el pecado nos separa. En segundo lugar, el pecado entorpece y contamina. O sea, la persona, por muy inteligente que se crea, en el momento que ha caído en pecado, el pecado entorpece nuestro razonamiento. Dice Isaías 1:5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, oiga esto, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La mente enferma es sencillamente como una consecuencia del pecado y las emociones, las cuales se refiere aquí con el corazón. Entonces el Señor hace dos preguntas. ¿Por qué queréis ser castigados? Ahora, si ya hemos recibido un castigo, ¿por qué quiero seguir siendo castigado? Porque mi cabeza está enferma, porque el pecado me ha entorpecido. Por eso Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Cómo es posible que pueda alguien llegar a hacer esto? Es porque la mente está enferma, porque el pecado lo ha entorpecido. Cambiar lo máximo que es Dios por algo que realmente es una basura. El Señor Jesucristo habló de esto en Marcos 7:15 y 21 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Oiga lo que sale: malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldiciones, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan, oiga esto, contaminan al hombre. Tal vez no podemos tratar de cuidar de la contaminación ambiental, de contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación de muchas cosas. De hecho, todos estamos ya acostumbrados con este problema del COVID, siempre andar con el alcohol gel y limpiando, lavándonos, tratando de mantenernos, digamos, limpios de cualquier germen. Sin embargo, el pecado contamina internamente todo lo que es el ser humano. Entonces, esa contaminación entorpece al ser humano, por muy brillante que se crea. En tercer lugar, acusa. El pecado acusa, se convierte en el dedo acusador, porque en el momento que aparece el pecado, aparece la culpabilidad. Pero también el pecado es miserable. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que las maldades de los hombres eran muchas en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La inclinación hacia el mal de continuamente nos está hablando de una vida miserable, a pesar de que sabe que está cayendo en un error, pero sigue avanzando en esa línea. Y no solamente le trae una vida miserable, sino que lo esclaviza. El Señor Jesús dijo en Juan 8:38, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces estamos hablando que se puede creer libre porque no está en la cárcel, pero puede ser esclavo estando
amarrado por el mismo pecado. Entonces, que el momento que no se puede salir de esa condición es una evidencia de la esclavitud. El apóstol Pablo lo experimentó y lo declara en Romanos 8:18 y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La mente puede decir, sí, ya no quiero fallar, pero luego empieza a actuar en forma pecaminosa. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud. La persona no es dueña de sí mismo, sino que el pecado lo está controlando. En Gálatas 6:8 dice la palabra: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y la corrupción aquí está hablando de algo putrefacto, como una carne podrida, ¿no? Ahora, oiga esto, el que siembra, y hace aquí una alusión al agricultor. El que siembra, piense por un momento, un grano de maíz. Un grano de maíz al sembrarse, me parece, y me pueden corregir porque no soy agricultor, pero lo normal es que dé 2 mazorcas, ¿no? O 3 en un caso muy extraño, ¿no? Pero normalmente la mata siempre da 2. Entonces, ¿cuántos granos tiene? Más o menos que unos 100 granos o un poquito más. Ahora, fíjense bien, un grano puede producir, podemos decir, un promedio de 200 semillas. Entonces, usted se ha preguntado, si usted comete un pecado, de repente la cosecha es enorme, pero en forma negativa. O sea, las consecuencias son peores que la misma siembra, porque el que siembra para la carne, dice, cosechará corrupción. Así que no se ande preguntando por qué hay tanta corrupción, porque sencillamente el Señor ya advirtió, si siembras un pecado, te va a traer una cosecha horrible, de tal manera que tú te vas a sentir realmente aborrecible hacia ti mismo. ¿Por qué? Cuando la carne entra en corrupción, todos hemos tenido experiencia, por ejemplo, normalmente en las carreteras donde han atropellado a un animal y ese animal ha estado ahí por una semana y no lo han levantado y aquel animal está bien gordito, ¿no? Y ahí están los sopilotes ahí, entonces el mal olor es horrible. Entonces, de igual manera, cuando la corrupción llega, es tan fuerte que la persona se llega realmente a sentir tan mal porque su espíritu, su alma está hastiado de esto. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades. Oiga esto, lo van a capturar. ¿Quiénes? Las iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es como que lo está amarrando. ¿Con qué cosa? Con su pecado. Es una persona esclavizada. Entonces, entendiendo esto, por eso que se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores. Porque los publicanos, ¿quiénes eran? Los publicanos eran ladrones profesionales, ladrones que utilizaban su trabajo de recaudar los impuestos, pero estos robaban a la gente, lo extorsionaban prácticamente, y esto se hace. El más famoso que tenemos en la Biblia es el caso de Zaqueo. Dice que era rico, se había hecho multimillonario, podemos decir, por haber robado tanto. Era jefe de publicanos, algo así como ministro de Hacienda. Es chiquito pero tremendo. Entonces, este hombre había robado tanto. El Señor Jesucristo, por eso quiso ministrarlo ahí en casa. El punto es que, hermanos, ¿por qué se acercaban a Cristo? Porque los publicanos y los pecadores, hablando de otro tipo de prácticas pecaminosas, ellos habían llegado a un convencimiento que esto vino después de esa vida loca, podemos decir, fuera de los caminos del Señor, insensata. Entonces, al sentirse que ya realmente su vida la habían dañado, entonces ellos se dan cuenta que fueron engañados por Satanás y el pecado y se creían muy inteligentes, que no les iba a pasar nada, pero ahora se están dando cuenta que hay putrefacción en su vida. Además de eso, ven que hay una decepción, porque el pecado no es lo que creían que era una necesidad. El pecado jamás se va a convertir en una necesidad. Se presenta así, pero no lo es. El rechazo y desprecio a sí mismo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, se ha manchado de algo, su cuerpo. Yo me recuerdo, años atrás, estábamos en un campamento juvenil y íbamos en la noche. Y el hermano que yo iba atrás en el Pickup,
estamos hablando, tendría que unos 16 años más o menos, que eso fue hace como 5 años atrás más o menos. Entonces, me recuerdo que el hermano atropelló un zorrillo. Estábamos allá en el Cuco, allá en la Unión, y lo atropelló como a las 8 de la noche. Y él se paró y dijo, este zorrillo, la manteca es buena para la tos, dijo. Agarra el zorrillo, nosotros íbamos en la cama, y lo amarró, aunque lo puso afuera, pero una peste horrible. Y lo peor del caso, que ese pica tenía un toldo. Entonces, todo eso, hermano, mire, no les miento, la ropa, mi piel, hedía a zorrillo. Los 3 días que estuve en ese campamento, ya sentía que pelo blanco me había salido en todo esto, desde zorrillo. No les miento, hermano, me tuve que bañar con rinzo. ¿Se ha bañado usted alguna vez con rinzo? Yo sí lo hice, porque el jabón no me lo quitaba. No hallaba cómo quitarme eso. Bueno, el pecado así es. El pecado hace que la persona se llegue, decir, quiere quitarse aquello y no puede. Se siente miserable. Entonces, por eso buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús sí podía sacarlos de esa condición. Entonces ellos sabían que necesitaban volver a Dios. Por eso se acercaban los publicanos y los pecadores, porque se dieron cuenta que el único que tiene la respuesta ha sido siempre y será nuestro Señor Jesucristo. Por eso David en el Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una basura. El pecado es algo que no es normal para el ser humano. Ahora, entendiendo entonces, en primer lugar, que el pecado lo que produce es sencillamente esclavitud y la necesidad número 1 es que la persona sea liberada de ese poder diabólico o pecaminoso. Entonces, en medio de buscar la ayuda de Dios, quiero que usted sepa esto, que el diablo no va a querer que usted se le escape y va a utilizar a quienes, a los fariseos modernos y a los escribas. Dice el versículo 2, mientras esta gente buscaba a Cristo, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas eran personas eminentemente religiosas. Sin embargo, ellos habían aprendido a ocultar su conciencia pecaminosa. Es decir, no es que no eran pecadores, pero ellos se creían que no lo eran. Y usaban medidas de autodefensa y buscaban realmente cómo engañarse a sí mismos. La Biblia dice en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, ¿cómo se puede en un momento dado encubrir un pecado? Por la religiosidad. Practicaban la religiosidad, iban a la iglesia, a la sinagoga, leían el Antiguo Testamento, se lo memorizaban, eran maestros, pertenecían a un grupo religioso y de esa manera pensaban que no eran tan malos. ¿Habrá alguien aquí que ha pensado algo similar? Yo no soy tan malo como otras personas. Esto es porque Dios no los ha matado. ¿Por qué no se han ido al infierno? Y a esto Dios bendice y a mí no. ¿Habrá alguien que ha dicho esto últimamente? Entonces, y eso hace que empecemos de alguna manera a acusar a otros por sus pecados. Cuando estos hombres le dicen de Jesús, a los publicanos y a los pecadores recibe y con ellos come, o sea que le está diciendo, haciéndoles ver que son personas despreciables. El diablo va a tratar de que usted crea que Dios no lo va a recibir y va a utilizar a personas que lo van a rechazar, que le van a marginar, personas que van a darles algún consejo. Mejor no vayas a la iglesia. Tú lo que vas a ir a hacer a la iglesia es ensuciar a los hermanos. Lo que vas a hacer, sencillamente vas a dañar, vas a hacer esto. Entonces le está metiendo en su cabeza que no existe posibilidad para que usted escape de las garras del pecado. Pero a pesar de esa situación, debemos de aprender que en el camino de la libertad espiritual vamos a tener siempre fariseos y escribas, piedras de tropiezo en nuestro caminar.
Entonces, ante esa situación ya estoy advertido. ¿Para qué? Para no hacerles caso. Si estos publicanos y pecadores hubieran dicho, mejor nos vamos porque aquí nos están criticando, están hablando mal. Entonces, por eso que hay gente que se van de las iglesias o de los grupos de estudio bíblico o de un ministerio porque empiezan a hablar cosas sobre las personas que han cometido X pecado. Entonces, ellos dicen, mejor me voy de aquí porque aquí solo me están criticando, solo me están señalando mi pasado. Ahora, pero no solamente a usted lo acusan, sino que acusan a Dios. Esta gente que se cree tan sabia, tan pura, dice, recibe y come con los pecadores. Hay estas dos palabras. Recibir significa dar acceso a uno mismo. Es decir, Jesús, en lugar de rechazarlos, les permitía que tuvieran acceso a Él. Y no solo eso, sino que comía con ellos. En la cultura hebrea, cuando alguien comía con otra persona, sencillamente esto significaba aceptación. No significa en este caso que Jesús estaba aceptando el pecado, sino que estaba aceptando a la persona que andaba buscando la libertad de sus pecados. Es decir, no había rechazo por parte del Señor. Entonces el Señor realmente siempre también ha sido señalado. ¿Cómo es posible que Dios perdone, que Dios nos limpie, que no puedo? Les cuesta creer que Dios sea tan bueno para poder recibir al pecador, y no solo eso, sino para comer. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice en Apocalipsis? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, comeré con él. Oiga, ¿por qué dice el Señor eso? Porque está hablando de poder aceptar que exista una comunión, comeré con él y él conmigo, porque en la cultura hebrea entendían ese concepto. Cuando alguien invitaba a alguien a comer, no es como hoy en día, que podemos invitar a comer hasta el diablo. No, ¿verdad que no? Pero normalmente es porque apreciamos a la gente, decimos, quiero compartir. Entonces eso era mucho más fuerte por la cultura hebrea. Eso era algo maravilloso. Entonces cuando Jesús dice, y el que abre la puerta, comeré con él y él conmigo, está hablando de comunión, establecer aquel vínculo que se había roto. Ahora, así que en el proceso de la libertad habrá malos testimonios para que usted no logre su objetivo, pero no haga caso. Vea lo que Jesús respondió. Responde usando una parábola, la parábola de la oveja perdida. Y habla de un rebaño que deja las 99 en el desierto y se va a buscar la oveja perdida. La condición de una oveja perdida, entre otras cosas, es que no se puede orientar. No se puede orientar, tiene un mal oído. La audición de la oveja es bastante mala. La vista también, el olfato, casi el olfato no es como el de un perro o de cualquier otro animal que se puede orientar y regresar. Pero la oveja, cuando está perdida, está desorientada. Además de eso, está sin alimento, porque la oveja es tan picky. ¿Entienden ese término, no? Ese término no es bíblico, pero la oveja es tan delicada que el pastor tiene que primero ir a revisar el pasto y quitar todas las hierbas malas que están ahí, y cuando ya ha limpiado, aunque la oveja tenga hambre, no se acerca. Dice, bueno, voy a esperar que el pastor me limpie el pasto. Entonces, si está perdida, pues se tiene hambre y no se atreve a ir a comer. Entonces, cuando dice que la oveja estaba perdida, o sea, estaba en riesgo de morir de hambre, y no solamente eso, sin protección. ¿Por qué? Porque la oveja no se puede defender, no tiene garra, no tiene colmillo, no tiene cacho, no tiene otras cosas como otros animales que se pueden defender, no se puede proteger. Y además de eso, está destinada a la muerte. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a morir por cualquiera de las condiciones, y especialmente porque va a ser arrebatada por un animal salvaje. Entonces, cuando la Biblia habla de la oveja perdida, Jesús está hablando acerca de este término, está hablando de que hay personas que están desorientadas, sin alimento espiritual, están desprotegidas y están destinadas a la muerte eterna. Entonces no saben qué hacer. Entonces, cuando Jesús habla de esta oveja, está hablando de la condición de estas personas.
Pero cuando es rescatada, la oveja recupera la seguridad en todas las áreas. Normalmente la oveja que es rescatada, el pastor se la pone sobre su cuello y las patas las hace hacia adelante y le lleva aquí en su pecho agarrada. Claro, ¿podéis imaginar qué feliz viene la oveja ahí? Feliz de la vida, se siente segura. Ahora, ¿qué piensan en el cielo los ángeles por una persona que ha sido rescatada? Los fariseos aquí en la tierra y también los publicanos tienen un concepto distinto. Pero en el cielo vemos la valorización de lo que es la salvación de un pecador arrepentido. Dice que hay fiesta en los cielos. ¿Por qué hay fiesta? Por haberse realmente permitido, en este caso, ser ayudado por el buen pastor. O sea, cuando los ángeles, oiga esto, el mundo angelical, el mundo espiritual, ellos miran desde otra perspectiva. Ellos saben que existe el cielo, por supuesto, ahí están, pero también saben que existe el infierno. Ellos saben la operación de los demonios, claro, las batallas tremendas que ellos han tenido a lo largo de los siglos. Ellos saben que Satanás fue parte de los ángeles y cómo se rebelaron. Y ellos saben los demonios, ellos saben el destino eterno, ellos saben que existe el infierno y existe el lago de fuego. Entonces, cuando alguien es rescatado, entonces ellos se gozan. ¿Por qué? ¿Por qué se gozan? Porque aceptan la ayuda de Jesús, que es el buen pastor. Porque no hay otra manera de poder ser rescatado. La religión no lo va a hacer. Ningún proceso de disciplina o de cualquier otra cosa lo va a liberar de la esclavitud y de la condenación eterna. Solamente el Señor Jesucristo. Y por haber reconocido que su extravío es por su propia culpa y es redarguido de pecado, y además de eso siente el arrepentimiento que Dios se lo da por gracia y es convencido acerca del poder de la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Hay fiesta en los cielos por haberse arrepentido, por haber creído, hermano, en la persona del Señor Jesucristo, pero están arrepentidos por haberle creído al diablo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que la persona, cuando se arrepiente, está arrepentida porque le creyó al diablo y dice: Señor, perdóname por haber creído en el pecado, pero creo en ti. En ese momento, por haberse dejado rescatar por el Señor Jesucristo, ¿por medio de qué cosa? Por medio de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús y en ese cuerpo puro y santo cargó el pecado de la humanidad. Entonces, ante ese pago que Cristo hizo en la cruz, es la única manera de poder ser librado de la condenación y de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús muere, Él paga. Oiga esto, en el momento que Jesús muere, Él hizo el pago para que todos seamos perdonados. En un instante. Por eso en 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Oiga, constriñe, es decir, me empuja, me obliga. El amor me hace acercarme hacia Dios. Cuando pienso en esto, dice, que si uno murió por todos, es decir, Cristo pagó por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el cielo no es así, pero me lo quiero imaginar de esta manera. Ahí están, veámoslo así, una pantalla gigantesca, tridimensional. Los nombres, y le dice: bueno, este está condenado, no creyente, está condenado. Y de repente aparecen unos números que van así, se van contabilizando y van pasando rápido. Y cambia a cada segundo, cambia la numeración. Porque esas personas han aceptado a Cristo. Y en el cielo, en lugar de decir condenado, de repente esa persona dice perdonado, vida eterna, su nombre escrito en el libro de la vida. Me imagino que los ángeles empiezan a brincar y decir: gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben exactamente que lo que Dios hizo es lo más grande que puede existir y no existe otra manera de ser salvo.
Entonces el sacrificio de Cristo está siendo valorizado en la tierra por el que se arrepiente. Oiga esto, en el momento que alguien se arrepiente y confía en la obra de Cristo, está valorizando la persona y la obra de Jesús. En el cielo entonces, claro, hay felicidad, no solamente porque Dios es realmente reconocido y es valorizado, sino porque la persona ya no va a condenación. Los ángeles saben que esa persona, que si no se hubiese arrepentido, iría al lago de fuego con azufre. Hace años atrás, cuando adquirimos la propiedad para hacer el centro de retiros en Coatepeque, una parte de esa área muy llena de piedras y abrojos y espinas y etcétera, era un poco, digamos, problemático trabajar en esa área. Entonces se decidió quemar esa parte para luego empezar a trabajar más fácilmente, porque era bien complicado. Después de 3 días, que aquello había quedado totalmente quemado, puros zacate, espinas y todo eso, entonces empezaron a limpiar y uno de nuestros trabajadores de repente empezó a gritar. ¡Ay! Pero unos gritos desgarradores. En eso, lo que había sucedido era que se le hundió el pie en una área y más o menos a unos 10 o 15 centímetros bajo la superficie, nosotros no lo sabíamos, había azufre y el fuego, oiga, estaba vivo ahí. Y lo que pasó es que el zapato tenis se le pegó en la piel. Lo tuvimos que llevar al hospital para que lo empezaran a quitar el hule que se le había pegado en la piel. Era una cosa horrible. Gracias a Dios hoy está bien. Ahí me di cuenta que el azufre mantiene vivo el fuego. Y me acordé lo que dice la Biblia. El lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué el Señor usa esa, digamos, comparación del azufre en la condenación eterna? Lo que está diciendo es sencillamente el sufrimiento en el infierno es eterno, nunca dejará de haber dolor, jamás. Mantiene vivo el dolor. Por eso dice la Biblia que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no fue creado para el ser humano. Entonces cuando hay una persona que en ese tablero en el cielo dice perdonado, hay fiesta. ¿Por qué? Porque ellos saben que no va a ir a condenación. Ellos saben de primera mano que existe el infierno y el lago de fuego. Por eso dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y también, y esa persona, por supuesto, permite que Jesús lo cargue. En otras palabras, que hace que su pastor no solamente lo perdone, sino que se responsabilice por su vida. Cargar, en otras palabras, significa no solamente que ha sido rescatado, perdonado, sino que está ahora garantizando su seguridad. Entonces Dios le garantiza al ser humano que Él se hace cargo de su vida y él va a pagar todo y Él tiene todo bajo su cuidado para poderle ministrar y ayudar. Ahora, esa valorización y celebración en el cielo por un pecador que se arrepiente es porque conocen ellos el deterioro de la imagen de Dios en el ser humano, pero ahora está siendo restaurada esa imagen, porque conocen la miseria anímica del hombre pecador y saben que ahora existe gozo en su corazón por haber sido perdonado, porque ellos conocen el destino eterno del pecador y que la muerte segunda ya no tiene efecto sobre sus vidas. Ahora Dios se hace cargo de eso. Voy a hablar de un caso hipotético. Si usted como empresario se da cuenta de alguien que le hizo un daño en su empresa, que la llevó casi a la quiebra. Y de repente, con el tiempo usted dice, bueno, a esa persona que me dañó, que me llevó a la quiebra, lo voy a perdonar, pero lo voy a poner como gerente general.
Por eso dije hipotético, porque no se hace eso. Lo voy a poner como gerente general. Y después dice, no, lo voy a adoptar como hijo. Le voy a dar mi apellido. Y cuando yo muera, él es heredero de todo. Algo así fue lo que Jesús hizo. Nos rescató. Nosotros, enemigos de Dios, nos perdonó, nos limpió. Y no solo eso, sino que nos ha puesto en su empresa, que es la iglesia de Cristo, para que le sirvamos. Y no como gerente general, sino como dueños de lo que Dios tiene. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios. Entonces cuando uno, ¿por qué? Cuando en el cielo hay fiesta, dice, este estaba totalmente quebrado, pero ahora es dueño de todo porque es hijo de Dios, y como es hijo de Dios es heredero de todo. Los ángeles saben la riqueza que tiene Dios. Nosotros tenemos alguna idea, pero ellos, hermanos, miran desde una perspectiva mucho más amplia, lo que nosotros no sabemos. Piensen cómo ellos miran el universo. Sí, hermano, el universo está lleno de metales. Entonces, pero los ángeles saben la riqueza. No, porque hay 3 cielos. Este cielo, el primer cielo es la atmósfera. Segundo cielo, el espacio sideral. El tercer cielo es donde Dios habita. Entonces, la riqueza de todo lo que es de Dios es nuestro. Entonces, cuando uno dice, no es posible. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, dice, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo te dirá? ¿Cómo? Más grande que Juan. Cuando dice el Señor, entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan, pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan. Es decir, un cristiano nacido de nuevo tiene mayores privilegios que Juan el Bautista. Usted dirá, es increíble el amor, las riquezas que tengo en Cristo. Ahora bien, por eso vale la pena soltar la basura del pecado. El Señor habla en Gálatas 5 y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Muchos jóvenes están cayendo en este pecado. Hay jovencitas que ya no les importa la virginidad ni tampoco al varón. Y dice, el varón, ¿cómo va a ser, pastor? Oh. Tanto la mujer como el hombre deben de llegar vírgenes al matrimonio, porque de otra manera cae en pecado, y la fornicación te puede llevar al infierno si no te arrepientes antes. Inmundicia, está hablando de morbosidad, lascivia, perversión sexual, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas, oiga, no heredarán el reino de Dios. Aunque la sociedad lo acepte, aunque los gobiernos apoyen el pecado y digan que esto es normal, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? En el momento que usted está en el infierno, va a decir, ay, es que mire, hubo una ley en mi país que decía que se pueden casar las personas homosexuales y que es bienvenido y que puedan adoptar niños, etcétera, etcétera. O que alguien puede robar y que, mire, hay países, por ejemplo, en Europa, donde alguien, por ejemplo, que no sea europeo, llega a ese lugar y empieza a robar, no lo meten a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, esa es su cultura. Entonces, pero si uno de ellos roba, a ese sí lo meten preso. Estamos locos, ¿no? El robo es igual en todas partes de la tierra. Ahora, por eso dice que los que practican tales cosas no heredarán. No es que dice, no lo heredan. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, por eso los ángeles, porque ellos saben lo valioso que es esta vida, una vida rescatada, una vida que ha sido salva. Por eso hay fiesta en los cielos. ¿Quiere usted
formar parte de aquellos que hacen que los ángeles se gocen. ¿Cómo sucede esto? Cuando aquí en la tierra, no sé, no me pregunte porque no sé cómo ellos lo saben, pero cuando ellos saben que cuando alguien se arrepiente aquí en la tierra, hay fiesta ahí arriba. Realmente nadie puede amar a una persona fracasada por el pecado, solamente Jesús va detrás de una oveja perdida. ¿Cuáles han sido sus intentos para volver a recuperar la libertad y felicidad que antes tenía? ¿Puede usted comparar su niñez, cómo era su felicidad que tenía, la sonrisa, y ahora ya no la tiene por causa del pecado? Dios es el único que tomó la iniciativa por amor para rescatar la oveja perdida. Lo importante es dejarnos rescatar. Cristo murió para rescatarnos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la predicación, a través del redarguir del Espíritu Santo. Cada vez que estamos escuchando la palabra, estamos estudiando la palabra, quizás habrá momentos también por las circunstancias de la vida que Dios nos está hablando, nos está diciendo, mira hijo, regresa, retorna, vuelve. O sea, la crisis hace que nosotros volvamos a Cristo. Entonces Dios nos habla de diferentes formas. A lo mejor han habido amigos que le han hablado a usted de Jesús. Y usted dice, ¿por qué esta persona me está hablando? Porque Dios se lo mandó. ¿Para qué? Para que usted no vaya al infierno, no vaya a condenación. Dios nos está hablando. Lo importante es dejarnos rescatar por el Señor. No resistamos esa gracia, porque ahí está nuestra bendición. Ahora, si hay fiesta en los cielos, cuando nos arrepentimos y por la fe en la sangre de Cristo recibimos el perdón, por supuesto, no solo ahí hay fiesta, sino en el corazón que recibió el perdón de pecados. Hermanos, ¿por qué es tan atractivo Jesús al pecador? Porque solo Jesús se compadece de una oveja perdida. Y solamente Jesús puede hacer que una oveja perdida se sienta segura en esta vida y en la venidera. Si hay alguien acá que no está seguro de que usted ha sido rescatado, a lo mejor usted tiene temor a la muerte, siente que hay esclavitud en su vida y todas las cosas que hemos hablado. Pero este es el momento para arrepentirse. Si el Espíritu Santo le ha estado redarguyendo, le ha estado hablando, está recordándole cosas para que usted se arrepiente y dice, sí, yo soy esa oveja, yo necesito ser rescatado. Ahí donde está, yo le voy a invitar que haga una oración, pero una oración que salga de lo más profundo de su ser, con fe. Y Dios oirá su oración. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. Y a toda aquella persona que Dios le ha hablado en esta hora, ahí donde está, diga conmigo, expréselo en voz alta. Tal vez no tan fuerte, pero hable por favor, hable ahí donde está. Diga conmigo, Padre eterno, que estás en los cielos. Gracias, porque tú me amas y me quieres rescatar cuando nadie quería ayudarme. Pero en este día me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Soy un esclavo del pecado. He perdido la comunión contigo, la comunión interna y la comunión con los demás. Perdóname por haberme dejado engañar por el pecado y por Satanás. Límpiame con tu sangre. Vuelvo a ti como el hijo pródigo, pidiéndote perdón. Perdóname. Acepto el pago que hiciste por mí en la cruz para perdonarme de toda maldad. Señor, quiero sentir el gozo que sienten los ángeles cuando alguien se arrepiente.
Gracias, Señor. Creo que resucitaste para limpiarme y justificarme delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, gracias te damos, gracias por aquellas personas que han dado este paso. Ahora, ¿cuántos hermanos y hermanas en calidad de ovejas extraviadas, es decir, ya cristianos, pero que se convirtieron en hijos pródigos e hijas pródigas? Este es el momento de reconciliar. Ahí donde está, si usted va a reconciliar, diga conmigo: Señor, perdóname por haberme apartado de tus caminos. Y lo peor es que lo hice con conocimiento. Prevariqué contra ti, Señor. No fue por ignorancia. Me arrepiento, Señor, por haberte ofendido. Límpiame con tu sangre y vuelvo a ti como el hijo pródigo. Restáurame. Quiero volver a la linda comunión contigo, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te agradezco, Padre Santo. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sí, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos pues nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Cuántos están agradecidos con la salvación en Cristo? Pónganse de pie. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones. Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias por la salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu perdón y misericordia. Te adoramos, Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Señor, gracias, gracias. Dele gracias, solo dele gracias, solo dele gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Ahora la decisión que algunos han tomado ha provocado fiesta allá arriba. Los ángeles se gozan, saltan de alegría. Y de alguna manera, quizás, no lo sé, los que ya se nos adelantaron y están contigo, Padre mío, te pido que seas tú, Señor, ayudándonos a mantenernos en este lindo camino.
Gracias, Señor. Si hay alguien que por primera vez hizo esta oración, no se vaya sin un regalo que le tenemos, un Nuevo Testamento y otra literatura. Solo levante su mano. Si alguien hizo la oración por primera vez, solo indíquenos con su mano y se le va a regalar un sobre manila que tiene esa literatura. Levante su mano si lo hizo por primera vez la oración. Sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo la oración? Bien. Ahí donde están los sugieres, esos sobres manila, dígale, yo hice la oración, hermano Lisandro me dijo que me lo iban a regalar. Si se lo quiere vender, me dan la queja. ¿Está bien? No son bromas, no lo van a vender. Usted es suyo. Un abrazo a todos, que Dios me lo bendiga.